Las primeras manifestaciones de la pintura merideña datan de los últimos años de la época colonial, de expresión popular, anónima y evidentes rasgos religiosos. Ya a finales del siglo XVIII, las tendencias comienzan a dejar la devoción por lo místico religioso. Luego, cuando la revolución independentista colonial apareció, el interés se centra en el espíritu romántico, que abarcaba la realización de escenas de la Guerra de Independencia por encima de lo artístico, más histórico y devocional, y como consecuencia, el ideal de república. Por ello se centra en expresar los acontecimientos y a los héroes republicanos para luego dar paso a los paisajes y naturalismo. De los primeros paisajismos conocidos están el rescate que se pudo hacer a las obras de Anton Göring, expedicionario alemán que visitó Mérida a mediados de 1860-1870, de gran valor histórico, ya que Göring, además de pintor detallista, era naturalista, pintor, dibujante, ornitólogo, zoólogo, taxidermista y cronista. De esta región andina realizó una producción pictórica a la acuarela. Entre los trabajos pictóricos destacan Mérida, Sierra Nevada, y el dibujo titulado Preparativos para Fiesta de Corpus Christi. Muchas de sus pinturas y dibujos de paisajes están reproducidos en su libro titulado Desde las bajas tierras templadas hasta las nieves perpetuas, publicado en Alemania en 1892. De la zona andina, y especialmente de la ciudad de Mérida, tiene gratas impresiones, primordialmente debido a su clima, al cual describe como primaveral. Es tan grata su impresión sobre Mérida que la define como la perla de la cordillera. En los Andes, región en la cual Göring permaneció por casi 3 años, del año 1869 a 1872, donde recorre una diversidad de poblaciones como son mucutíes, estanques, lagunillas, Tají, El Moral, Ejido, La Punta, La Otra Banda, Loma de los Ángeles, San Jacinto, El Valle, El Páramo, El Encantado, Pan de Azúcar, Tabay, Mucurubá, Mucuchíes, Torondoy, Tovar, Bailadores, Valle del Chama y Apartaderos. Comencé comenzando en los 80 con la pintura del chimó. En ese entonces era muy novedoso esa técnica, ¿no? Comencé con paisajes merideños, más que todo motivos andinos. Se extendió demasiado a nivel internacional. Llegaba mucho turista y bueno, se le vendía. Estábamos aquí en el teleférico. Y eran calles andinas, sierras nevadas, hacíamos también paisajes, bodegones, diversidad en lo que se trataba de ese ramo que era el tabaco, el pintar con el chimó. Lo llevo como un oficio, una necesidad sentida, pero en temporada obviamente se vendía más que una temporada baja. Uno preparaba una cantidad de cuadros y les ponía. Yo al principio la colocaba siempre en el estacionamiento ahí en una pared de piedra, ¿no? Después nos ubicamos en un parquecito ahí mismo en el estacionamiento del teleférico, donde estaban unos árboles, ahí hacíamos pues marañas y colocábamos unas cabullas, nylon y exponíamos 10, ¿qué te digo yo? 12 pintores hasta que se fueron yendo y quedamos como 2 o 3 pintores. Y nos iba bien, porque había variedad, como te estoy diciendo, ¿no? Que era novedoso, era una técnica que impresionaba, porque tan solo decirle al turismo, estamos elaborando esta obra con tabaco, pasta de tabaco, eso causaba una impresión total al comprador, al turista. Y le llevaban, si no me llevaban a mí, le llevaban a otros pintores, pero se vendía más esa técnica. Trabajamos con color y algunas veces, bueno, hasta llegó un momento a aplicarle hasta petróleo, ¿no? Pero sí, el noto siempre se mantuvo. Después nos mantuvimos fue con el chimó y un poquito de color acrílico. Imagínate las montañas tan preciosas que tenemos en Mérida. ¿Cómo ignorarlas? ¿Cómo no observarlas? ¿Cómo no contemplarlas? ¿Cómo no meditar profundamente en eso? Es como un encuentro con el mismo creador, ¿no? Que nos muestra su majestuosidad, nos muestra su gran belleza, nos muestra su poder. Sus composiciones inspiradas en Mérida, en esta ciudad extraordinaria que, como siempre, Mérida es como aquel pequeño rinconcito de París, aquí en los Andes venezolanos, además del ambiente propio de la ciudad de Mérida, que es una ciudad cosmopolita, donde las bellezas naturales pues son sin iguales. Su pico Bolívar, la arquitectura de la ciudad también es muy pintoresca. El paisaje, la neblina, parece una calle cualquiera de París. Y de allí, bueno, a través de los pinceles, a través de la espátula,
de diferentes técnicas y formas, pues poder plasmar aquel mundo que les rodea, aquel mundo que además está lleno de esa calidad como puede ser lo humano, el pueblo venezolano, por sus riquezas naturales, en fin, la calidez humana del venezolano, y allí va representado precisamente en la obra de los artistas merideños, porque su obra está en cualquier vivienda, en cualquier museo, desde los más elitescos hasta el más humilde, el hogar más humilde quizá de cartón o de techo de zinc, hasta allá en el Palacio Tequi. Me siento complacido. Mérida es maravillosa, grandes paisajes merideños que son de una alegría inconmensurable porque ha sido madre y padre y maestro y ha sido escuela, y sobre todo aquí en este valle, que es muy hermoso, se alimenta de esas grandes esencias naturales, el aire, el agua, los animales, el todo. En el año 1977. Ahí, en ese tiempo, fue que empecé a conocer a los pintores, a los poetas y algunos intelectuales, estudiantes de la Facultad de Humanidades. Estaba rodeado de un hermoso bosque, la facultad, y ahí iban estos poetas y los pintores a pintar sus cuadros y a las tertulias poéticas. Conocí a un pintor llamado Pedro Bautista, fue uno de los primeros pintores de la calle. Él tenía un séquito de pintores jóvenes, también pintores de la calle, merideños, entre ellos Edgar Calderón, Quique Mesa, José Gregorio Ramírez, Mateo, Ramón Naveda. En esos tiempos pues nosotros pintábamos y vendíamos los cuadros dentro de la misma Universidad de los Andes, los profesores, gerentes personal administrativo, secretarias, hasta los obreros compraban los cuadros. Luego nos fuimos a vender cuadros, también poníamos nuestros cuadros en la Facultad de Humanidad, en la Panadería Sierra Nevada, y ahí fue el primer movimiento pues, de pintores en la calle. Mis comienzos en la pintura se originaron estaba estudiando yo tercer grado, cuando en una pasadita de eso por la Plaza Emilio, que queda enfrente al Vicente Dávila, me encontré a un pintor de nombre Egipto. Él estaba pintando un paisaje en violeta. Desde ese tiempo para acá nunca olvidé ni el cuadro ni la impresión que causó en mi mente. Después de ahí pues empecé a dibujar mucho. Salí de ahí y me metí a la Escuela de Bellas Artes, aquí en Mérida. Se llama CEA, Centro Experimental de Arte de la ULA. Ahí estudié 3 años y medio. Después de ahí, bueno, salí y me puse a trabajar serigrafía en Caracas. Me fui hacia Caracas. Después de ahí me vine acá a Mérida. Me vine a pasear, y en ese tiempo estaban al lado de la catedral, estaba por ahí unos pintores empezando también como yo, Castillo, Luisa Latrusta, Mesa, Vega, Calderón, y entonces a mí me entusiasmó, pero yo era muy tímido, pues no me, y un día menos esperado me aparecía ya con Chimó. Me puse a pintar Chimó, y mi primera obra que vendí así comercialmente fue ahí. Bueno, el paisaje fue a raíz de que yo siempre, como cuando estudiaba bachillerato, había un pintor que yo conocía que a veces se ponía por ahí por la Plaza El Llano, un viejito. Él salía, se ponía a pintar. Entonces a mí me llamaba la atención. Yo estudiaba en el Libertador, en el Liceo Libertador. Entonces a mí me llamaba la atención y yo decía, pero ¿cómo hará? Y la cuestión. Y un día me dejaron cuidando acá en Belenzarte la quinta de el poeta Paraima, Pedro Paraima. Cuando me dejaron cuidando la casa, eso tenían mucho paisaje. Entonces yo empecé a ver los paisajes y la cuestión, y entonces yo decía, bueno, pero voy a ver si puedo pintar un paisaje. Y empecé a pintar paisajes. Y empecé a estudiar dibujo y pintura con el profesor Guillermo de Sembe. Entonces me dediqué por la pintura, agarré por la pintura. Formo parte del grupo de pintores merideños, de movimientos que han surgido hace 40, 50 años atrás, vinculados siempre a la actividad cultural,
a la actividad pictórica de Mérida como tal. Qué mejor que Mérida, que es una ciudad que rinde un nivel cultural bastante adecuado, ¿verdad? Y tiene una universidad dentro de la misma ciudad como tal. Y bueno, se estimula uno, la calle lo estimula como tal. El vínculo con el Boulevard de los Pintores, siempre con los pintores, con los artesanos, siempre estando ahí, bueno, te motiva a tomar la iniciativa de ser artista en ese caso. Es una decisión muy personal de cada quien, ¿no? Entonces, bueno, existimos porque nos dimos la libertad precisamente de existir en ese momento, ¿no? En el momento que pudimos comprender de que podíamos ejercer una actividad que yo considero vinculante, ¿no? Y además, bueno, que nos sensibiliza desde muchos puntos de vista, ¿no? Nos hace quizás mejores seres humanos. Luego de primero pasar por una etapa de montaña, pues de que me gustó mucho en la condición geográfica de la montaña del estado Mérida, a principios de los 80 me trasladé al estado Mérida, motivado por la belleza de las montañas y por el movimiento que se estaba germinando en ese momento, que era el movimiento hippie. Ese fue mi primer contacto con el estado Mérida en ese sentido, pues. Y más adelante, entonces sí, a mediados de los 80, pues fue cuando vi que se comenzó a gestar el movimiento del Boulevard de los Pintores. Después de venir evolucionando en unas etapas de pintura, tuve que llegar allí a lo que se llama la pintura de calle, pues el paisajismo y a nivel de pintura callejera, pues donde no había formación, donde los pintores tenían un talento. Muchos de los que iniciaron allí tenían talento, pero no tenían formación académica. Las personas que te reciben a ti en esas casas típicas de Bareque, donde son horcones, donde duermen, literas de horcones, de madera, no sé si es cínaro que le ponen, y los colchones son frailejón con cuero de vaca. Cuando tú vas al agua, a los arroyuelos, el agua es como un espejo, está cristalizada. La andinidad que llaman. Y yo te digo, yo no tengo nada, no tengo cómo pagarle a los merideños y a Mérida todo lo que yo he aprendido, todo lo que me dieron. Yo me hice aquí como artista, como pintor y como músico. Recuerdo que ahí en la Facultad de Forestal había un cafetín donde nos reuníamos para continuar también con las tertulias filosóficas, naturistas, ecológicas, y había pues una vitalidad y entusiasmo, una fuerza creativa única. Recuerdo también otro pintor que influyó bastante sobre mi formación como pintor, el pintor Vera, que pintaba en la Plaza de Milla. El colorido de sus cuadros influye realmente en mi obra. Muchas veces en el recorrido que yo iba hacia la facultad me quedaba para ver al pintor realizar su obra. Soy Orlando Ugarte, fui participante del Boulevard de los Pintores. Yo comencé a trabajar en el año 87, por ahí 88, no recuerdo muy bien. No sabía mucho de pintura y en realidad, bueno, como me gustaba pintar y me conseguí al pintor Héctor Vázquez y comencé a trabajar con él y la broma, y trabajando cuadros en espátula, pintando catedrales, movimiento de colores, más que todo colores pasteles, también con Alexis Camacho y otros pintores que estaban ahí también. Comencé a hacer bodegones, después paisajes andinos. También, bueno, nosotros guerreamos mucho, pues estamos de la mañana casi hasta la noche ahí pintando, vendiendo por la calle cuadros, luchando por la vida, tratando de aprender más sobre el arte. Claro que cada pintor le da una idea a uno, sobre todo, y uno va agarrando algo de cada uno, pues va aprendiendo algo más cada día. Y ahorita se me hace más fácil dibujar los caballos, por lo menos, sin tener fotografías ni nada por el estilo, pues. Ya uno ya tiene un conocimiento algo del color y hemos aprendido algo de la pintura, porque en realidad el arte nunca termina uno de aprender, pues. Bueno, la trayectoria principal empezó en Forestal, en los bosques de Forestal, que uno pintaba allí. Quique, estaba Ramón Mesa, del Corral era un personaje que pintaba taurinos, ahí en la Facultad de Humanidades. Entonces mi comienzo fue, yo trabajaba en la panadería Sierra Nevada
como mantenimiento ahí, haciendo mantenimiento, limpiando, barriendo. Entonces, en ese momento yo veo que llegan los pintores, llega Mario Castillo con Del Corral, y yo vi que llegaron con las obras, y yo me impacté, porque lo que yo trabajaba para ganarme en un mes, en un momentico ellos llegaban y vendían sus obras, y se me abrió esa curiosidad por saber qué había allí detrás. En ese momento Mario Castillo me invitó a que incursionara en la pintura, porque yo le hablé, mira, cúnchale, a mí me gusta el dibujo. Entonces me retó, y yo tomé ese reto personal y fui donde él estaba, que era en la Facultad de Humanidades, detrás de la Facultad de Humanidades, y allí pues pinté mi primer cuadro. En Forestal, ahí estaba el Conde Bru y eso, Edgar, Calderón, Chacón, porque eso estaba prohibido pintar en la calle, pues. Entonces, imagínate la mentalidad de la época, ¿no? O sea, ¿por qué se lo llevaron preso? Por pintar, pues, por estar pintando. Entonces, pero eso suele suceder en muchas partes del mundo también, ¿no? Bueno, hay que sacar un carnet, amoldarse a una serie de reglas, de normas ahí que uno pues no le toma mucho interés a eso, porque a uno le interesa la parte que le gusta para pintar. Si le gusta el natural, y se pone en una esquina y puede pintar cualquier ángulo de cualquier parte de la ciudad o del mundo donde esté, pues donde se encuentre uno. Quedaron otro artista Maldonado, que es merideño, León Egipto. El otro es Nariño, el otro artista que estuvo aquí. Llegué un momento en que yo tenía que costearme los estudios y todo yo mismo, pues todo. Entonces empecé a pintar paisajes, empecé a vender, que era lo que se vendía en ese momento, porque el turista extranjero venía y él buscaba ver algo, llevarse algo de aquí, algo del país, ¿qué te digo yo? Algo, ¿qué te digo yo? Que si una representación del Pico Bolívar, de una laguna, de una calle, cosas así. Y empecé ahí a dedicarme al paisaje. Tengo ya que como 35 años más o menos pintando. Y durante eso le dediqué al paisaje. Se consolidó una filosofía de vida, más allá de simplemente pintar un cuadro. Y formamos el grupo formado por pintores y poetas, entre ellos Aladín como el líder del grupo, el Conde, pintores como Edgar Calderón, Quique Mesa, Mateo, José Gregorio, Julio Romero, el Chino Rodolfo, Miguel Ángel, Chacón, Castillo, Demetrio, Jairo Leal, Cantaura, Ramón Aveda y mi persona. Entonces nos transformamos en ascetas, naturistas. Nos fuimos al campo, elaboramos nuestros materiales, luego alquilamos una casa, una casona en el páramo, y el entorno mágico ayudaba a la inspiración para desarrollar nuestras obras. Hicimos también varias excursiones hasta las lagunas encantadas, aprendiendo ese secreto misterioso de esos parajes. Luego, cuando regresábamos a la ciudad, cargado de todas las buenas vibras y con una buena producción, vendíamos todos los cuadros que habíamos hecho y nos instalamos en la panadería Sierra Nevada. Que fue allí donde se inició el primer movimiento de pintores de la calle a principios de los 80. Eso fue a mediados de los 80. Bueno, de los que más resaltantes allí habían algunos muchachos con mucho talento, ¿verdad? Como Eduardo Angulo, también está el amigo Pedro Segovia. Hubieron muchos otros que también aprendieron en base a lo que veían de los otros compañeros allí, de lo que observando en la práctica. Y hubieron otros muchachos muy buenos que lamentablemente dejaron de ejercer sus actividades artísticas, pero no eran pintores con formación académica, vuelvo y te repito. Entonces imagínate que un artista plástico, después de tomar una decisión, puede, desarrollar muchísimas cosas. Agradecerle a la vida, agradecerle a Mérida como tal, ¿verdad? Porque nos ha brindado la oportunidad de poder ser alguien en la vida como tal. Porque cuando estábamos en la calle, pues en definitiva no éramos nadie, porque no habíamos tenido la necesidad de ser nadie en la vida. Pero el arte como tal, pues entonces nos lleva a ese ser. Y no solamente a ese ser, sino a reconocer ese ser interior en cada uno de nosotros. Y fíjate que yo lo considero como una corona de vida, porque en definitiva en el principio es duro, pero el querer existir a través de la obra, pues
nos llegaba en el tiempo a hacernos de un marco de legalidad como artistas, ¿no? Porque las mismas personas son las que van a considerar después del oficio, del trabajo, de la constancia, de la dedicación, bueno, a ese mismo ser interior que hay en nosotros. Entonces es como si nos cambiaran el nombre, entonces ya simplemente no soy Alexio Rodríguez, pero entonces ya eres el artista, de repente te llaman poeta. Qué maravilla, ¿verdad?, de que sean los mismos seres humanos los que terminen tu mismo ser. Y a través de una actividad que es vinculante, pues. Entonces hay la sensibilidad. Yo pienso que toda actividad que despierte esa sensibilidad hace cada día a la persona más humana. Con el maestro Vera, por cierto, en la Plaza Sucre de Milla, fue donde comencé observándolo a él, cómo pintaba y cómo esto. Y bueno, y comencé a tomar por primera vez los pinceles y hacer algunas cosas allí que poco a poco fueron pues mejorando. Revendía su obra en lo que se llama el edificio de los tribunales, en la avenida 4 con calle 23. Y un buen día del año 85 me voy al Boulevard de los Pintores y me encuentro allí con una compañera que se llama Nivia Torres, lo cual estaba pintando una canvas, que es lienzo sobre cartón, allí en la ventana, allí en el Boulevard. Y yo observo en ello que existía algunos problemitas técnicos de proporción entre una casa y lo que llamamos aquí una cerca de púa, de alambre. Entonces yo me atrevo y le digo así un poco tímido, mira, me parece que allí hay un problemita técnico de proporción. Y ella me dice, ¿dónde? Yo digo, no, yo creo que en comparación de la altura de la casa está mucho más baja que lo que es que el cerco, ¿no? Entonces ella me dice, bueno, me dice, arréglalo, me dice ella. Yo digo, no, es que eres tú, o sea, yo en verdad no. Pero ella, no, arregla. Entonces, pues bueno, agarré esa gamba y me senté allí en las bancas estas del Boulevard y comencé, que por cierto era con chimó, era con las técnicas del chimó, el tabaco con agua, ¿no?, disuelto en agua. Y bueno, vi que, oye, como que me entró esa cosita, ese gusanito que de la pintura, o sea, sentía en el corazón aquella cosa de que, oye, esto me gusta, o sea, me conecté con ello y lo resolví. Y de allí puedo decir que en definitiva de allí se da el inicio ya con la pintura, con el arte. Cada día me siento mejor en cuanto a esa vibración que solamente se encuentra en la inspiración de la naturaleza. Por supuesto, hay inspiraciones antinaturales como el alcohol, como muchas drogas, pero en la naturaleza se encuentra esa inspiración creativa de Dios mismo que lo traslada o le impone a uno esa saber que uno puede lograr y puede hacer cosas maravillosas con un pincel y con un ideal y con una libertad. Con libertad lo llamo porque en la influencia como artista hay las academias, pues uno es autodidacta, yo he sido autodidacta y me he desenvuelto en este ámbito de aprendizaje, pero más tomado de la naturaleza. El estado de conciencia ha sido una expansión enorme como creador y como un simple ser mortal que ha descubierto en la pintura una forma de vida. Vendíamos todos los cuadros y nos instalamos en la panadería Sierra Nevada. Fue a principios de la década del 80 y ya en el centro de la ciudad los artesanos se habían consolidado en la Plaza Colón y Mérida se llenaba de cultura, pintura, artesanía, teatro. Inundaban las calles de Mérida.